Continuamos nuestra lectura bíblica, los comentarios, reflexiones, así compartimos la palabra del Señor cada día. Estamos haciendo un recorrido a través de todos los libros de la Escritura, como el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo. Así de que hemos llegado a la primera epístola a los Corintios y estamos en el capítulo 15. El apóstol Pablo tiene una discusión y está disertando acerca de la resurrección de los muertos, porque a la iglesia de Corinto se había metido la filosofía y algunos no creían en la resurrección de los muertos. Y cuando no creemos en la resurrección de los muertos, no creemos que Cristo resucitó. Y si no creemos que Cristo resucitó, pues vana es nuestra predicación. ¿Para qué somos cristianos? ¿Para qué nos esforzamos? Dice Pablo, ¿para qué arriesgamos nuestras vidas? ¿Por qué hacemos que nos persigan y nos metan presos? Predicamos en las calles, en las plazas, en las sinagogas, en los templos, en los auditorios que nos prestan, nos llevan a la cárcel, nos arrastran, nos apedrean, decía Pablo. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué murió Esteban? ¿Para qué persiguen a los apóstoles? ¿Para qué me han encerrado a mí? ¿Me han dejado medio muerto a punta de golpes? ¿Y para qué todo esto si no vale la pena? Si Jesucristo no resucitó. Entonces, en esa ironía, él está discutiendo a quienes contienden con él acerca de esto. Pablo tuvo que responder muchas cosas, muchos temas diferentes acerca del pecado, del desorden, de las falsas manifestaciones del Espíritu, de las diferentes herejías, de las ofrendas, de las ayudas para otras iglesias, para los santos, en fin. Y aquí estamos en un tema fundamental, una doctrina fundamental, la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de los creyentes para ir al tribunal de Cristo y ser recompensados y luego a la eternidad. Y Pablo viene explicando el orden. Él dice que Jesucristo es las primicias, o sea, el primero que resucitó. Después vienen todos aquellos que han partido con Cristo. Y luego al final, cuando ya todo haya sido sujetado debajo de sus pies, entonces finalmente la resurrección de ir a la gloria eterna y a juzgar a los vivos y muertos que se pierden por haber desobedecido al Señor. Unos resucitan en gloria, en cuerpo glorificado, y otros resucitan para perderse eternamente por sus delitos y pecados. Entonces, de esta manera, hemos llegado al versículo 35. Si el Señor nos permite que hoy podamos llegar hasta el final de este capítulo, haciendo los comentarios necesarios. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero algunos siguen preguntando, ¿y cómo es que resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si eso es verdad, ¿con qué cuerpo entonces ellos vendrán? Y el apóstol comienza a dar algunos detalles, quizás un poco más exactos, acerca de la resurrección. Entonces está respondiendo con fuerza y le dice al contendor, necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y presenta un ejemplo acerca de la semilla. Sería un ejemplo que se puede tomar de manera universal, si así se quiere. Él dice que la semilla primero debe caer en tierra. Dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o sea de otro grano. Entonces dice, y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla le da su propio cuerpo. Entonces Dios produce un cuerpo según la semilla que haya sido sembrada. Cada semilla tiene su propia clase de planta como resultado.
todos los factores que deciden el tamaño, el color, hoja, flor, la planta, lo que sea, eso lo da el Señor, según la semilla que el Señor haya dispuesto. El apóstol Pablo dice que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Este es un ejemplo muy general que da Pablo, pero no lo explica en sí, porque creo que no necesita demasiada explicación. Él está diciendo que estas son las carnes terrenales, aunque son diferentes todas las carnes. Pero luego de manera general dice que unas son las carnes terrenales y otras son eh, los cuerpos celestiales, como aparece en el versículo 40. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Bueno, aquí ya habló de los cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra es la hermosura de los terrenales. Hay diferencia entre el esplendor de los cuerpos celestiales, o sea, las estrellas, los planetas, el sol, en fin, hay una diferencia entre estas e incluso el brillo de cada uno es diferente. Dice que uno es el resplandor del sol, otro es el resplandor de la luna, otro el de las estrellas, pero todos pues son cuerpos celestiales hermosos. Una estrella es diferente de otra estrella en resplandor. Así son los cuerpos celestiales. Hay diferencias en la gloria que Dios les ha regalado. El sol es más resplandeciente, por ejemplo, que la luna. Una estrella llega a ser más resplandeciente que otra estrella. Algunas brillan más que otras estrellas. Eso es lo que el Señor ha destinado. Así Él ha hecho la creación. Ahora, también de la misma manera, dice, así sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bueno, nosotros creemos lo que algunos teólogos también. Esto es discutible. Los teólogos se discuten entre sí por esta opinión, pero creo que un buen número de teólogos piensan que al resucitar los creyentes van a tener también recompensas, como la Biblia dice que habrá recompensas, y van a tener brillo. Lógicamente que todos estaremos en gloria en cuanto a la salvación. Todos los que son creyentes estaremos en la salvación por la gracia del Señor. Pero las recompensas en cuanto al reino milenial, en el tribunal de Cristo, y las recompensas en cuanto a la eternidad, incluso en el brillo y resplandor de los creyentes, pues pensamos que no será igual, porque los creyentes serán recompensados por su obra misionera y su labor en la tierra. Es totalmente imposible que los creyentes que no hayan sido voluntariosos, que no hayan trabajado, o aquellos que mueren a última hora y no han hecho nada en la obra del Señor nunca, pero se les permite que a la hora de la muerte se arrepientan, es imposible que tengan las mismas recompensas que los que trabajaron en la obra del Señor. Los que no quisieron trabajar por la razón que sea, estaban impedidos, ya sea por la pereza o por cualquier otra distracción mundana, no pueden tener las mismas recompensas y el mismo resplandor que los que han sufrido por la obra misionera y han viajado a llevar el mensaje arriesgando su vida. No podemos pensar que los creyentes mártires que han entregado su vida y han sido apresados, arrastrados por estar predicando de pronto a indígenas o a países prohibidos, tengan la misma recompensa y el mismo brillo en la eternidad que cualquier creyente que haya sido negligente o no haya sido esforzado en la obra del Señor. No podemos pensar que si un creyente en la tierra fue materialista y estuvo muy pegado y preocupado por las cosas terrenales, pueda tener la misma recompensa o brillo en la eternidad que aquel que estuvo de rodillas ante el Señor y caminando por las montañas llevando el Evangelio hasta la última criatura que haya encontrado por allá, por los valles, montañas y praderas y desiertos, para que el Evangelio se extienda. No podríamos pensar que en la eternidad sean iguales.
lógicamente que el Señor recompensará, como Él lo ha dicho, a cada uno según haya sido su obra. Por tanto, el apóstol nos está diciendo, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan en corrupción, y en los versículos anteriores dice que uno es el brillo del sol, otro el brillo de las estrellas, otro el brillo de la luna, en fin. Ahora, se siembra en deshonra y resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad y resucitarán con poder. Obviamente que estos cuerpos débiles, enfermizos, llenos de tentaciones, arrastrados por la pecaminosidad, con lo cual se lucha cada día, no pueden resucitar de la misma manera para pasar a la gloria, porque esta carne corruptible, pecaminosa y terrenal no puede recibir la gloria celestial o entrar a la gloria celestial de esta manera. Por tanto, esta semilla que es este cuerpo tiene que caer a tierra, ser sepultado, para entonces ser levantado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo de gloria y pasar a la eternidad. Entonces se siembra el cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Se siembra el cuerpo animal porque también hay cuerpo animal y cuerpo celestial, es decir, cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Así lo ha hecho el Señor, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu que da vida, es decir, espíritu vivificante. Luego pasa al versículo 46 y dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Primero se nos es dado este cuerpo terrenal con el cual pasamos aquí y comienza nuestra gloria, nuestra bendición por la gracia del Señor cuando hemos nacido de nuevo. Ahí comienza el hombre a entender todo lo que Dios nos ha dado. Cuando nacemos de nuevo comienza una batalla contra todo lo terrenal y es ahí donde nos damos cuenta y comprendemos, entendemos y creemos que las promesas se cumplirán. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, para creer y esperar en las promesas que el Señor nos ha dado. Pero finalmente este cuerpo que batalla, esta vida pues que batalla contra todas las cosas terrenales diariamente luego de nacer de nuevo, tiene la esperanza de que este cuerpo finalmente va a ser sepultado para que se nos dé el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado y pasemos nosotros a la eternidad porque hemos creído en las promesas del Señor y además porque el Señor por su gracia así lo quiso y nos ha dado esta maravillosa oportunidad. El primer hombre pues es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Entonces el primer hombre es Adán y así todos los demás tenemos ese cuerpo terrenal, así como Adán tuvo ese cuerpo terrenal. Pero al resucitar, cuando seamos sembrados en la tierra, seremos levantados con un cuerpo semejante al de Jesucristo. Solamente que en gloria no brillaremos como el Señor Jesucristo. Es imposible que nosotros tengamos la misma luz que el Señor. Es imposible que los ángeles tengan la misma luz que el Señor. El brillo del Señor es mayor. Él es Dios, es el Creador. Jesucristo es el Hijo de Dios. No podemos brillar igual que Él. Eso nunca puede ser. Aunque podamos ser semejantes, pero no seremos iguales a Él en esplendor. El Señor brilla y brillará más que todos nosotros. Conforme al terrenal, así son los terrenales. Y conforme al celestial, así también serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, pues traeremos también la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Así de que como hemos llevado los rasgos de Adán en nuestro nacimiento natural, pues también llevaremos todos los rasgos del Señor Jesucristo, porque hemos sido hechos también a imagen de Él. ¿Cuándo? Cuando resucitemos, entonces seremos como Él.
Pero antes digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, este cuerpo terrenal, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso es imposible, que este cuerpo terrenal pueda entrar al reino de los cielos. No puede. Este cuerpo, que es siempre tentado hacia las cosas de este mundo, no puede heredar el cielo. Tiene que ser transformado. Por eso les digo un misterio, dice el apóstol Pablo en el versículo 51. Voy a revelarles algo que a mí me ha sido revelado, dice el apóstol. Os digo un misterio. No todos moriremos, todos no moriremos, pero todos los creyentes seremos transformados. Obviamente aquí se refiere a todos los creyentes, porque los que resucitan para juicio final y ser condenados no pueden recibir un cuerpo glorificado, no serán transformados. La respuesta entonces que está dando Pablo aquí es por un misterio que a él se le ha revelado, y él nos permite a nosotros, o nos comparte a nosotros, lo que Dios le ha revelado. Dice que será en un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto ni siquiera es en un segundo, sino más veloz que un segundo. Él dice que se tocará una trompeta para que esto suceda. Él llama esto la final trompeta. Se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto es el día en que la iglesia del Señor suba a las nubes en el arrebatamiento. Será de manera súbita, en un instante, en un parpadeo solamente. Cuando nos demos cuenta, ya estaremos en las nubes con el Señor. Será un día glorioso. Él dice que es necesario que este cuerpo corruptible y terrenal se vista de incorrupción, porque así no puede entrar. Entonces no todos moriremos. Ese es el misterio. No todos seremos sembrados en la tierra, sino que algunos estaremos vivos, como también lo dice Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. También nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos juntamente con ellos a las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estar con Él para siempre. Entonces dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces esta palabra confirmada sobre los misterios de la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia y la gloriosa venida del Señor representan o dicen claramente que seremos resucitados. Es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, para que ya no tengamos que morir más nunca. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de esa incorrupción eterna, y esto mortal se haya vestido de esa inmortalidad santa que el Señor nos dará, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Él está citando a Isaías en el capítulo 25, por allá usted puede leerlo. Entonces está diciendo que la muerte será absorbida por la victoria, que ya no tendremos que volver a morir. Se cumplirá esa palabra que está escrita. ¿Qué es la muerte? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está el poder? Ya no se va a descomponer el cuerpo, ya no va a ser comido de gusanos, ya no va a ir al cementerio. Nunca más tendremos ningún temor de la muerte, porque el Señor lo ha dicho. Ya resucitaremos para siempre. Así estén deshechos por el polvo, por la corrupción. Ya no hay forma ni esperanza de que ese cuerpo resucite, pero el Señor dirá: subid acá, y todos escucharemos su voz desde el sepulcro, desde el cementerio donde estén nuestros cuerpos, y los que estemos vivos escucharemos esa misma voz juntamente con los que hayan dormido o muerto en Cristo Jesús, y subirán los cuerpos, y ahí diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Entonces
el poder de la muerte y del pecado se habrán perdido por completo. Así de que el Señor ahí por completo se burla, bueno, de la muerte, del pecado, del diablo, de todo lo que tenía a los hombres dominados, sometidos, tentados, avergonzados, con mucho temor. ¿Dónde está? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Ese es el que le da poder para que vayamos directo a la muerte, al sepulcro. Y el poder del pecado, pues es la ley, porque la ley se dio precisamente para señalar nuestros pecados, pero no para salvarnos. Así de que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero mi Señor ahora nos ha libertado de esto. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Pero cómo? Pues por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Así de que el trono de la muerte pues descansa sobre dos fundamentos. El pecado que clama por condenación y la ley pues precisamente que es la que pronuncia esa condenación. Pero nosotros hemos tenido la victoria contra estos dos poderes, porque vino un libertador y nos libertó de todo esto. ¿Cómo se llama el libertador? Se llama Jesucristo. Nos libertó del poder de la muerte y del poder que tiene la tentación, esa tentación diaria. Usted no puede vencer el pecado, no se jacte de nada. Usted no tiene poder para vencer el pecado con sus fuerzas. Yo escucho a gente a la que evangelizo y me salen con ese cuento de que no, uno con fuerza de voluntad, uno vence las cosas de este mundo, de la carne, y uno con fuerza de voluntad puede también hacer el bien. Y mire, mis amados hermanos, cuando escucho eso tengo paciencia, porque quisiera a la gente, pues por tenerle paciencia es necesario, porque nosotros éramos igual de torpes a ellos, pero quisiera responderles a veces con dureza, decirle, usted no me haga reír que usted va a vencer el pecado. Una carne podrida como la suya, ¿quién es usted para vencer el pecado y la tentación con fuerza de voluntad, con psicología? No me haga reír que Satanás le presenta una tentación bien tremenda, bien grande ahí, y usted con fuerza de voluntad se santifica. Nadie puede ser santo por su propia fuerza porque nadie lo es. Nuestros cuerpos mortales, terrenales, llenos de pasiones y bandidos. Todo ser humano es un bandido, sea quien sea. No me importa que sea la señora más refinada y puritana de este mundo, es una bandida igual que todos los demás. El hecho que no tengamos la misma clase de pecados que otros no nos hace santos. El hecho que no hayamos asesinado como otros no nos hace santos. Todos, dice la Biblia, somos pecadores. Todos le hemos fallado al Señor. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, si alguno dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios ha dicho que todos hemos sido encontrados en delitos y pecados, muertos en ellos. Y el Señor ha querido, por su propia voluntad y soberanía, levantar a algunos de entre los muertos. Por su soberanía y su gracia, Él ha escogido a quienes ha decidido salvar y a quienes Él ha decidido que le acepten, y ha hecho responsables a todos los demás de voluntariamente querer pecar, porque todos nos hemos hundido de manera voluntaria en delitos y pecados, solo que Él no nos ha dejado a todos en el infierno, sino que ha decidido sacarnos a algunos para que podamos vencer las tentaciones que vienen diariamente. Así de que es por Jesucristo el libertador que nosotros podemos vencer. Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa fe en Él es que tenemos la victoria. Así de que la muerte, el sepulcro, el pecado, sus aguijones, todo lo que diariamente nos ha chuzoneado y nos ha mantenido en una guerra constante, una guerra mental, una guerra emocional, una guerra, bueno, psicológica, una guerra espiritual diariamente. Todo eso ha sido vencido, pero por el Señor. Y nosotros podemos vencer es en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo todos los días en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seremos resucitados y seremos recompensados. Amados, dejad la pereza, dejad la negligencia, dejad las excusas,
deja los complejos, deja las pequeñeces, deja las insensateces, deja las inmadureces, deja las contiendas entre hermanos, deja los chismes, deja las murmuraciones, deja las calumnias. Abandonemos lo terrenal, haced morir al hombre viejo, ahórquenlo cada día, ahorquemos cada día al hombre viejo, estad firmes y constantes, creciendo, trabajando en la obra misionera, dejad las payasadas en los cultos, dejad las herejías, dejad de criar la apostasía, dejad de desviarnos del camino, abandonemos toda esta cosa absurda que nos arrastra hacia la maldad, hacia lo terrenal, y miremos hacia el cielo cada mañana, cada tarde, a mediodía, al anochecer, a medianoche, en la madrugada. Miremos hacia el Señor constantemente creciendo en oración, en devoción, en estudio de la palabra del Señor, en madurez, en ser pacificadores, en mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la amabilidad entre hermanos, hermanos que no se saludan, insensatos, inmaduros, que se miran feo, que me cae mal. ¿Quién se cree usted, amado hermano, para decir que a un hermano le cae mal y que usted no lo saluda porque le cae gordo o flaco? ¿Quién se cree insensato? ¿Quién se cree necio? ¿Quién se cree usted para dar la espalda a un hermano que viene a la iglesia y usted desea que no vuelva? ¿Quién se cree, amado? No se comporte ninguno como un hijo del diablo. Levántese de entre los muertos y dé la cara como debe dar la cara, como un buen creyente, y dé la mano como debe dar la mano, y el abrazo respetuoso y ósculo santo, como dice la palabra del Señor, y dejemos toda necedad. Volvámonos al Señor, creciendo siempre, firmes en la obra del Señor, haciendo siempre el bien y dejando esas inmadureces de los impíos y de los hijos del diablo. Si es que tenéis el Espíritu de Dios, si es que tenéis el Espíritu de Cristo, porque el que no tenga el Espíritu de Cristo, el que no tenga el Espíritu de Dios, simplemente no es de él. Por eso se porta como un insensato hijo del diablo, porque no es de él sencillamente. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que será recompensado. Y damos gracias a Dios porque trabajamos en la obra del Señor siempre y resucitaremos y seremos entonces coronados. Muchas perlas y diamantes para nuestras coronas por nuestro trabajo en la obra del Señor. Él tiene en cuenta la obra que hacemos. Él tiene en cuenta nuestro trabajo y Él nos llamará por nuestros nombres y nos dará nuevos nombres y tendremos perlas en las coronas y brillo en la eternidad como las estrellas y unos resplandecerán más que otros a causa de las recompensas que el Señor pondrá sobre cada uno. Esto da firmeza, esto nos capacita para proseguir frente a toda circunstancia, no importa lo abrumadora y difícil que sea la vida, el camino angosto, largo y espinoso, no importa, esto nos da esperanza. Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los hijos de Dios dicen amén y los demás, bueno, se molestarán y se enojarán, pero los hijos de Dios dicen que la gloria sea para Cristo Jesús. Amén, amén.